¿Estudias en la Universidad de Navarra? Sí, estoy justo entrando a mi último año. Es que me suena de haberte visto alguna vez por el campus. Sí, por el campus yo también. Bueno, se ve a mucha gente. En alguna ¿Y actividad. ahora desde dónde vienes? Acabo de llegar de mi semestre de intercambio en Seúl. Ah, qué chulo. Estaba por Yo Corea. nunca he estado de intercambio, pero Ah, tiene ¿no? que ser una experiencia muy enriquecedora, ¿no? ¿Se te ha Fue- gustado? Me encantó. Me encantó y bueno, también poder conocer algo que de normal creo que no tendría la oportunidad, pues muy chévere. ¿Porque ha sido tu único intercambio o has hecho algún otro? Bueno, en la universidad, por mi carrera, que estudio relaciones, he tenido la oportunidad de ir a varios sitios, pero siempre supe que quería ir a Asia en mi intercambio, entonces estuve en Seúl. Pero tenías más opciones, imagino, porque como te piden otras, o sea, ¿qué otras opciones Claro. barajabas? Mi primera opción fue Hong Kong, la verdad, y al final lo quitaron de opción y entonces pasó a la segunda, que era Seúl, ya más por tema económico. Sí. Se parecía un poco más a lo que llevaba aquí en Pamplona, entonces se me hacía más Y accesible. es un país, o sea, una ciudad muy distinta, Muchísimo. ¿sí? O sea, ¿cuáles son así como las principales diferencias? Tamaño, o sea, es una ciudad que nunca termina y creo que, por ejemplo, en Madrid tú pierdes un metro y puedes caminar 15 minutos, tú Sí. allá pierdes un metro y es caminar una hora de una estación a otra. Entonces, el tamaño de la ciudad sí que abruma un poco a veces, pero también dispone a que cada vecindario es muy diferente, o sea, sientes que estás en una ciudad diferente cada parada de metro que te bajas, por lo que vas dando cuenta. Porque, ¿qué medios de transporte utilizabas? Imagino que por lo que dices el metro, Sí. pero algún Y otro. el bus. O Más sea, que metro todo. y bus sobre todo. Sí, sí, en tal caso de emergencia, taxi, que era bastante barato, la verdad, pero justamente donde vivía estaba súper bien conectado, entonces... ¿Y cómo pagabas estos medios de transporte? ¿Con un bono o ibas viaje a viaje? Bueno, tuvimos la suerte de que cuando llegamos, o sea, mi promoción, que sé que en otros años no lo hubo, teníamos una cosa que se llama el Climate Card, que pagábamos 62.000 Korean wons, que son, ponle, 40 euros, Vale. about, y te dejaba ilimitado por ¿sí? el resto del mes, claro que sí. ¿Y eso lo sacaste ya allí o lo puedes sacar antes de irte? No, lo saqué ahí porque además hay que pagar en efectivo. Entonces llegabas, tocaba sacar la plata del banco y después con eso ir O a sea, es casa. casi la primera gestión que haces cuando te vas para allí, ¿no? 100%. O sea, eso y empezar a hacer lo del permiso de residencia y todo. Pues. Claro. ¿Y qué te llevaste en la maleta? Porque no sé si, claro, imagino que el tiempo en Seúl y en Pamplona es distinto. Entonces, Frío, súper frío. ¿Pero te valen las cosas que tienes en Pamplona? O si me fuera a Seúl me dices, mira, no, mete esto y esto en la maleta y quita esto que no lo vas a usar. A ver, cogí mucha recomendación de gente que ya había estado, que compré ropa de invierno ya. O sea, sí que me fui con bastantes como suétercitos y llevé mi chaqueta que uso acá, pero me fui más que todo con ropa de verano, porque al principio llegaba sudado a las clases, o sea, era un calor horrible. Y ya más adelante fui comprando ciertas cosas, por ejemplo, Uniqlo, que está más cerca de ahí, ayuda muchísimo porque, o sea, te dan ciertos descuentos en el invierno, que compré las térmicas, que me costaron, sí, 15, 16 euros, que decía, ay, carísimo, pero que protegen muchísimo porque tienen la claro. tecnología. Entonces, hasta hoy en día Pero las eran de las utilizo. que te calientan y tal. Sí, No. sí, porque además es súper finito, entonces puedes usar ropa encima y te dicen, o sea, esto te calienta hasta -10, lo cual servía muchísimo. Wow. Entonces, súper Y bien. ahora que me has hablado de compras, es muy distinto, pues tanto los precios como las compras. O sea, no sé si había a lo mejor, tenías identificado un supermercado más barato Sí. o zonas más baratas unas que otras. Sí, sí, sí. Bueno, en la zona más cara en general era Gangnam, que creo que, o sea, típico de la canción. Y de ahí hacía siempre mi mercado en un sitio que se llamaba Home Plus, porque tenía muchos 2x1. Es cierto que mercado no pude hacer muchísimo porque era bastante costoso, entonces mi alimentación muchas veces se basaba en pollo congelado y pasta o arroz y dumplings, como que los vendían bastante baratos. Pero porque tenían 2x1 de pasta, por ejemplo. O... 2x1 en pollo congelado. de pollo congelado. Entonces, muchísimo. Que o sea, mucha gente cuando vas dice como que, ay, es más barato comer afuera que en mercado, que es verdad. ¿Ah, sí? Pero es más barato comer afuera si te comes, bueno, los onigiris, que son los triangulitos, o los bimbaps, que son los sushis de allá. Sí. Pero es verdad que si te vas a sentar en un restaurante y comer bien, pues sí te empieza a salir que si 7 euros cada vez que te sientas, que puede ser más costoso. Entonces, la alimentación fue un tema. ¿Te puede salir más barato comer bien, en la cafetería de la universidad, por ejemplo, que hacerte tú la compra y cocinar? No todos los días, no creo yo. O sea, creo que depende del presupuesto. Yo la verdad es que llevo un presupuesto bastante parecido al que tengo acá, que es menos de los 1.000 euros, por lo que, o sea, incluido renta y todo, por lo que cuando podía comía en la universidad y sí que comía por 5 o 6 euros un platazo, pero no era todos los días. O sea, procuraba por lo menos desayunar y cenar en casa y almorzaba afuera. Porque, ¿dónde te quedabas? O sea, ¿dónde te quedaste, te alojaste? Bueno, en un Airbnb, justamente. Mira. Y la mayoría de mis compañeros hicieron lo mismo porque, o sea, como estamos buscando desde acá y tratar de buscar con tiempo,
pues se nos recomendó la opción del Airbnb, la verdad es que nos salió bastante barato. Es una opción como poco conocida, no suele ser o residencia 100%. o a lo mejor, no sé, un piso. 100%. Pero Airbnb no había oído nunca No, sí, lo hicimos y también creo que da la tranquilidad que yendo a un país donde no te puedes comunicar tan fácil, pues estás bajo la protección de algo más internacional. Y nos salió súper bien. Nuestro host era coreano, eso sí, y bueno, un sentido de hospitalidad espectacular. O sea, el agua ya no es potable y él nos traía las aguas cada vez que se nos acababa, o sea, estaba súper pendiente de nosotros. Porque allí, o sea, en Seúl, en Corea en general, son como, o sea, los locales son como muy acogedores. Súper hospitalarios, muchísimo. Sí que a veces son un poco, o sea, como que volverte amigo como tal de un coreano a veces puede ser un poco más difícil. Guardan más distancia, ¿no? Exacto. Sí. Pero siempre van a estar súper dispuestos a ayudarte y son un amor, la verdad. ¿Y qué otras diferencias encontrabas con, pues no sé, hablo de los locales respecto a alguien de Pamplona o un perfil europeo, ¿no? O sea... Sí, yo creo que un poco más secos, menos en la fiesta, ahí sí no son secos para nada. Así, ahí cambian la mentalidad. Muchísimo, o sea, además, bueno, que creo que todo el mundo sabe un poco la cultura de Corea, que es, sí, como muy estricta, muy todo, pero ya en la noche y en las discotecas es todo otra cambia, cosa. ciudad sin ley. 100%, también, bueno, sí hay que tener cuidado porque se habla mucho de eso con los hombres mayores y eso, pero que no, o sea, bueno, yo nunca me sentí ni incómoda ni bajo ninguna condición. Pero ¿y qué leyes son más estrictas, por ejemplo? Claro, porque pienso, o sea, si yo me voy a Seúl, claro, para tenerlas en cuenta. Porque imagino que tú te enteraste de eso antes para no tener sustos. Bueno, más que todo como, o sea, creo que ya son cuestiones culturales. Por ejemplo, el silencio en el metro sí que se cuida muchísimo. ¿Así? O sea, hay gente que te calla si estás hablando como quieras en el metro. Y, por ejemplo, el cruzar la calle en rojo, nunca. O sea, como que se respeta mucho. Creo que se dirían como las reglas civiles del día a día. Pero después tampoco me encontré con nada legal así fuerte. Entonces, respetar un poco la cultura y entender que estás en otro lugar. El semáforo en rojo es muy distinto a España. En España no vienen coches, ¿no? Uno cruza, puedes no, pasar aquí prácticamente. No. Más que todo también porque creo que las calles son mucho más extensas. Entonces, vale. y, o sea, te pueden multar por eso, 100%. ¿Ah, sí? Sí, porque me has dicho antes de seguridad, sobre todo de la noche, la fiesta. Claro. O sea, ¿en la zona en la que vivías era segura, por ejemplo? Sí, la mía sí. Bueno, yo vivía cerca a un barrio que creo que puede ser conocido que es Mangwon, porque hay un mercado cerca, y estaba a 15 minutos de Hongdae, que es donde normalmente se sale. Yo nunca me sentí eso, sin seguridad. Eso sí, cuando llegué a la universidad me hicieron todo como una presentación de, o sea, los números a los que tenían que llamar, nos advirtieron de, o sea, no anden muy tampoco borrachos por ahí, como que por tema de seguridad. Así que sí es un tema que existe y te lo advierten, más tuve la suerte de nunca sentirme yo en esa situación. O sea, que a ti sí que te ayudó el llegar allí a la universidad y estar en esa, no sé cómo lo has llamado, jornada de bienvenida, un poco así, ¿no? Porque ahí en esa jornada de bienvenida, que aparte del número de teléfono, ¿qué otras indicaciones te daban que crees que son importantes recibir si te vas de intercambio? Bueno, al principio, o sea, nos dieron yo estuve en Korea University, nos dieron un poco un run-through o un rundown de, o sea, cómo funcionaba el programa de intercambio, que nosotros tenemos acceso a un grupo de buddies, que éramos 300 personas por grupo, o sea, ponle que eran 1000 y pico de intercambio, que hacíamos como actividades dentro de ellos, entonces tuve la oportunidad de conocer muchísima gente. Claro, el buddy es como un hermano mayor en la universidad, ¿no? Sí, que acá también creo que lo hacen justamente, bueno, en Navarra. Y después sí que nos dieron como o sea, un policía vino a darnos una charla como de seguridad, pero más que todo era eso, como no andar solo, no embriagarse tanto tampoco por tema de, sí, o sea, estar consciente de las cosas, y eso, más que todo números de emergencia. Porque luego, ¿tú qué asignaturas cursaste? Claro, también imagino que aprovechas el intercambio a lo mejor para cursar asignaturas, no sé, que te gusten, que las hagan ahí. Claro. O sea, ¿cuáles cogiste tú? ¿Cuáles te interesaron? Bueno, yo tuve la suerte y la desgracia de mi universidad no tenía como materias que tenían muchas universidades de clases de té o K-pop o así, porque sí que tenía, digamos, bowling y golf y todo, pero eran en coreano, entonces no las iba a aprovechar, yo no hablo coreano. Pero tomé la oportunidad de como ver cosas que me gustaron, entonces, por ejemplo... Que eran en inglés, dices, las que no eran en coreano, inglés. Exacto, entonces vi, por ejemplo, unas de energía, que es un tema que nunca había abarcado acá y me interesaba. Vi historia también pensando en que, ok, quiero como que alguien de ahí me lo enseñe. Aprendí mucho sobre como la cultura y la sociedad coreana, entonces como Contemporary Korea, cuáles son las problemáticas que tienen hoy en día y así. ¿Y qué te llamó más la atención de esas problemáticas que tienen ahora mismo? Bueno, creo que nunca había, y que es algo que he estudiado mis 4 años de carrera, pero nunca me había caído en cuenta el problema demográfico que puede haber como por lo de los fertility rates. Corea tiene los fertility rates más bajos del mundo y creo que nunca lo había puesto en verdad en una balanza de... Creo que sí, nunca le había parado mucha atención, ¿sabes? ¿Pero ves niños por la calle, por ejemplo? Yo sí vi muchísimos niños, pero
es como una cosa de que la gente no ve sí. niños. O sea, los veía muy de vez en cuando. ¿Y no se te dio para, o sea, cuáles crees que son las razones a lo mejor detrás de eso? Bueno, sí que lo estudié. O sea, como que hay cambios culturales más que todo por como la importancia que se le dio al trabajo después de todos los shifts políticos y económicos y encaminar al país después de la guerra. También mucho del tema de la mujer y encontrar su lugar en la sociedad. Entonces, por ejemplo, se hablaba de que como que las mujeres ya no querían ser simplemente mamás o que ya no se sentían cómodas como con el rol que tenían en la casa. Había también, o sea, hay indicios de divorcio también muy altos, que era también por eso, o sea, como que el hombre no le daba las necesidades a las mujeres que ella quería, o sea, y esto lo escuché, no lo estudié, pero lo escuché por ahí, que una de las cosas por las que están pasando los fertility rates es en protesta de la mujer en contra de la sociedad coreana, porque sí que es una sociedad muy confusionist. Entonces, o sea, es muy machista en ese sentido. Que, o sea, y están a lo mejor en un proceso de cambio cultural, ¿no? Exacto, que es lo que... exacto. Entonces, bueno, poco a poco, pero son factores muy económicos y políticos que han llevado también a que la mujer pues deja de reproducir tanto. Claro, y esto luego, digo, para una guerra como la tuya, y es lo que hablábamos de que el intercambio es una experiencia súper enriquecedora porque te llevas todo esto. Y también hablando de, claro, ya cuando vuelves, no sé si has tenido algún problema, pues al principio o ahora, ¿no? Con validaciones de asignaturas o la propia gestión de todos estos, porque claro, o sea, es complicado, o sea, son muchas gestiones, hacerlas bien. No sé si tuviste, o sea, ¿te salió todo bien o tuviste algún proceso que se atascó? No, yo tuve la suerte, bueno, en mi carrera nosotros el intercambio tenemos 30 créditos de electivas, o sea, adaptativas. Entonces nunca tuve ningún problema en general porque decía, quiero estas y Jimmy, que es nuestro asesor, que es lo máximo, simplemente pues nos las convalidaba con una sacada y ya está. Vale. Y claro, uno se va de, bueno, de intercambio en general a cualquier otro país, te vas unos meses, ¿cuántos meses fueron en total? 4. 4, te vas 4 meses y los hobbies o aficiones que tenías, ¿las dejaste en stand-by o pudiste seguir desarrollándolas? No, aproveché muchísimo. Algo que a mí me gusta y creo que nunca tengo ni el tiempo ni como la disposición de hacerlo acá es hike. O sea, irme de escalada. Entonces, porque acá creo que, bueno, te toca coger el bus, está un poco lejos y Seúl es una ciudad llena de montañas. Entonces tenía muchísimos planes de hikes y creo que aprovechaba muchísimo en las mañanas, por ejemplo. O, bueno, todos los jueves me iba con un grupo de aquí a la universidad a hike. Entonces, pero cuando tenías, por ejemplo, de tu Airbnb a donde solías ir a escalar, ¿cuánto tardabas? Es que eran diferentes montañas, entonces depende. O sea... Pero, por ejemplo, 20 minutos en coche o... 20 minutos de metro. De metro. O, sí. O sea, hubo una que era, bueno, la más alta de la capital, que era Bukhansan, que nos demoramos muchísimo porque cogimos el camino largo sin querer. Hicimos como 7, 8 horas horribles. Que sí que nos demoramos como hora y media en llegar, pero porque no llegaba el bus, después sí llegaba y todo. Que es lo que me decías de que como pierdas uno, tengas lío, ya no es 15 minutos andando, es hora y media. No, sí, entonces te toca esperar el bus. O sea, que sí que has aprovechado a desarrollar tus hobbies, o sea, no es ni siquiera que los hayas dejado en parado. No, los aproveché muchísimo. Bueno, creo que hice hike como 3 veces y después del Bukhansan estábamos tan cansados que dijimos, no más. Y esto era planes de fin de semana, a lo mejor, imagino, ¿no? No, más que todos los jueves, porque yo tenía clase lunes, martes y miércoles. Entonces los jueves habíamos varios que no teníamos clase y nos íbamos de hike. Y cuando no nos íbamos de hike, nos íbamos de, o sea, como que aprovechábamos para conocer los cafecitos en la ciudad. Seúl está lleno de cafés. Entonces nos íbamos a conocer un nuevo vecindario y como que aprovechábamos y nos tomamos. Claro, porque a mí eso me parece muy chulo, si te vas a una ciudad desconocida, no solo, o sea, nueva más que desconocida, no solo ir a los sitios que te recomienda Google, sino patearte los barrios, ¿no? Que ahí es donde descubres un poco, yo creo, pues lo que has hecho, los cafés. ¿Tú utilizabas esos cafés para estudiar o era más para quedar con amigos, por ejemplo? Bueno, intentaba estudiar, pero no estudiaba mucho. Se supone que iba a estudiar, pero no. Que también, o sea, tuve una oportunidad súper cool que había un barrio que nos gustaba muchísimo que se llamaba Haebenchong. Y, bueno, o sea, íbamos porque, no sé, tiene un centro súper cool como de restauranticos y era... Así tenía uno de mis amigos más cercanos con los que fui, vivía ahí. Y justamente para una clase, para una de mis clases de historia, me tocaba hacer un ensayo de algún barrio o algún artefacto que encontraron en un museo de Seúl y conectarlo a la historia que habíamos visto. Y o sea, como que unos días antes de entregarlo, porque siempre procrastino todo, justamente tuve una conversación con mi profesor porque de una clase de como el otro lado de la moneda de la guerra de Corea y como también el gobierno en Corea pues había aportado durante la guerra. Y justamente me di cuenta que en ese barrio que íbamos tanto tenía toda una historia atrás, o sea, era el barrio de los refugiados norcoreanos durante la guerra y que después también fue donde estaban los japoneses durante la, la conquista, colonización, perdón.
en su momento. Entonces, o sea, darte cuenta después que donde estás caminando pasaron 1000 cosas y a lo mejor está borrada esa historia, pues fue bastante cool. Claro, y solo lo descubres si, bueno, si escuchas al profesor o si pasas por ahí y te lo cuenta alguien, a lo mejor en y inglés. Y que si alguien acá te da o sea, la historia de la guerra de Corea, nunca te van a contar eso, o sea, no hay chance. ¿Y pudiste descubrir a lo mejor rincones, no sé si decir rincones escondidos o menos famosos? No sé si alguno, por si algún día me voy a Seúl, ¿no? Pues 2 o 3 o 1 o 2, que no me pueda perder. Dices, oye, este y el otro sitio y el otro. Pues no me acuerdo estrictamente ahorita de como de los nombres, pero Haebanchong te lo recomiendo 100% y caminar. O sea, tiene para mí los mejores sunsets del mundo, diciendo que no se va mucho. ¿Precioso plan de, por ejemplo, con amigas o con amigos, irte a ver el atardecer? Sí. Y ese era el plan. Más que todo. ¿A qué hora atardece, por ejemplo? Depende del momento, porque sí que había atardecida de tipo 5, pero en la noche 10 y así. Y hay un ramen que no te puedo dejar de recomendar, que es el Oreno. Más que todo, o sea, tienes que ir al original, que es el de Hapjeong, en la línea café y verde, cuando vayas al metro. Y es un ramen que te vale, ¿cuánto? 12,000 wons, que son 8 o 9 euros. Y era refill. Y tiene como 7 estrellas Michelines el plato como tal. Eso sí, los restaurantes... O sea, está súper bien de precio también. Sí, y te lo recomiendo muchísimo, que hay muchísimos restaurantes Michelin y platos Michelin a muy bajo precio. ¿Sí? Eso lo tiene muchísimo Asia y Corea en general, como que no es de que, vamos a un Michelin y me gasto 100 euros, no, te gastas 5 y comes divino. Y ese es refill. Entonces comías ramen, delicioso. Y son 2 platos, no tiene más el restaurante. Esto es lo que me has dicho al principio, me pareció muy interesante. O sea, que en el fondo puedes un poco compatibilizar, no se puede decir así, el comer fuera y comer en casa. Exacto. Que además comer en casa, cocinar, ¿no? O sea, ¿cómo te gestionabas tú? Claro, también, volviendo a esto que hemos hablado, ¿no? Pero del cocinar y demás, me parece que entre si vas a clases, si luego vuelves, si te quieres ir un día a escalar, o sea, el cocinar, no sé, y la compra y demás, o sea, también los días que te ahorras cocinar me parece que está muy bien, ¿no? ¿Cómo te organizabas tú, por ejemplo, para la cocina propiamente, o para la comida? Bueno, o sea, cocinaba un poco al tiempo, o sea, porque como lo tenía congelado, llegaba y lo descongelaba y mismito en el aceite. Tuve la desgracia de que, bueno, acá la mayoría de las... cuando sus cocinas son eléctricas, me había desacostumbrado a las de gases y tuve un incidente que casi incendió mi cocina. Porque, bueno, dije, dejo calentando la pasta, ahorita vuelvo y no. Me salió bastante mal. Pero justo, como que... Es mal que por lo menos el casero, se puede llamar así, o el dueño del Airbnb, has dicho que era muy acogedor, súper hospitalario, ¿no? O sea, bueno, antes se río de mí, me dijo, ay, te imaginaba gritando, y yo, mira, para mí no me hace ninguna gracia. Pero sí, o sea, no dejaba tanto toppers hechos, pero cocinaba un poco al mando. Pues. Sí. Claro, aparte de la comida que hemos hablado, de la que no se hace, la de restaurantes, imagino que también tuviste la oportunidad de viajar, irte a otros lados y descubrir la gastronomía de otros sitios. ¿En qué países estuviste? Bueno, que estábamos también un poco cansados de la comida de Corea y cayó de perla, porque me fui a Hong Kong y a Tailandia, y la comida espectacular, o sea, de muerte, sí. En Hong Porque Kong, ya eras fan antes de la comida asiática, si puedo hablar así. me encanta. La coreana, yo tengo el problema de que no me gusta mucho el picante, y la comida coreana sí que tiene una base como gastronómica de pique, entonces me costaba un poco. Pero en Hong Kong comí delicioso. Bueno, muchos dumpling, o sea, algo que nunca había probado que se llama el drunken chicken, que lo ves y es básicamente pollo, o sea, que estabas de pollo cocinar, hasta arriba. pero buenísimo, me encantó. Vale. Y bueno, muchos noodles, mucho todo. Y después en Tailandia, pad thai hasta por las orejas, o sea, me encantó. Bueno. Sí. ¿Y con quién te ibas? Bueno, más que todo con gente de la UNAF, porque con mis amigos de la universidad no tuve la oportunidad, teníamos horarios muy diferentes. O sea, yo sí que tenían clases los jueves y viernes y todo. Y también yo tuve un poco no el problema, pero el obstáculo de que yo solo tengo el pasaporte colombiano. Entonces no me podía ir así nomás a sitios que necesitaban visa. Justamente Hong Kong y Tailandia no necesitaba, pero mis amigos, por ejemplo, se fueron a Japón, que yo necesitaba visa, a China, que también necesitaba visa, entonces necesitaba un poco más de tiempo de gestión. Y mis amigos de acá de la Universidad de Navarra, que también viajaron, hay unos que no los pude acompañar tampoco. Entonces, pero sí que crees que siendo alumno internacional, digo, en tu universidad, en la Universidad de Navarra, sí que hay a lo mejor algunas cosas que tienes que tener en cuenta si 100%. Te vas de intercambio, que se hace más complejo. O sea, no sé 100%, si las gestiones o el tema de la visa que me has dicho. Tema de visas, o sea, en verdad sacar la visa para Corea fue bastante fácil, pero tema de visas para viajes, o sea, sí nos pasó, bueno, sí me pasó que nos dieron la tarjeta de residencia súper tarde y nosotros, o sea, no se puede salir sin esa tarjeta. Entonces, hasta que no me la dieron, yo no había tramitado ninguna visa y entonces solo eso, creo que me perdí muchas oportunidades de viaje que quería porque me la dieron tarde, no me dio el tiempo. Tenía un amigo colombiano que estaba también en Taiwán estudiando. Y no también, pudiste ir a verle, ¿no? No, o sea, sí podía, pero o sea, también necesitaba visa, pero que también le pasaba mucho lo mismo, que era como, mira, o sea, porque yo me iba a Malasia con mis amigos de la universidad que fueron y me dijo,
mira, a mí me la rechazaron 3 veces y después te piden un montón de cosas que no vas a alcanzar con el tiempo que tienes. Entonces usa el tiempo y los recursos a lo que puedes. Eso, o sea, hacer las visas con tiempo, tenerlo bien averiguado todo y que eso, también destinar plata para eso. Y a los países que te podías ir, pues por todo esto que me has dicho, cuando viajabas a otra ciudad o lo que fuera, ¿mirabas alguna, bueno, incluso en tu propio destino, sé decir, pensando en Seúl también, pero mirabas alguna agenda cultural de, oye, ¿qué planes hay? No sé si, oye, ya que me voy allí, ¿qué planes hay hoy allí o esta semana? O... Bueno, en Seúl hay muchísimos, o sea, encontraba mucho en Instagram y tengo un amigo que yo no tuve la oportunidad de hacerlo y lo hubiera hecho, pero hacían viajes por 5 o 6 euros que los hacía el gobierno porque tienen mucho interés en que se conozca Corea. ¿Pero dónde lo anunciaban, por ejemplo? En Instagram. O sea, ¿En Instagram del gobierno? O sea, habían varios Instagrams en este momento, no, te lo comparto después, pero habían varios Instagrams que eso, o tenían planes dentro de la ciudad y que show aquí o mini concierto aquí, o sea, clases de kimchi, o sea, de hacer kimchi, que es un alimento allá. Pero también me acuerdo, tengo un amigo que se fue de viajes en los fines de semana por nada, o sea... O sea, yo sí que se implican casi del todo en... Y es verdad que si te lo ponen muy fácil, pues luego tú, oye, este evento, el otro, no sé qué. Sí. ¿Pudiste ver algún, no sé si hablar por de evento, de algo cultural propio de allí? O, bueno, a lo mejor algo más de teatro o algo más deportivo. Deportivo sí, porque mi universidad tiene los Kojong Games, que es como algo que se... O sea, Korea University y Yonsei, que son como de allá como las más importantes, sí, hacen como si fuera, ponle que es un Harvard-Yale como Games. Vale. Entonces fue épico. Y compiten en todo. Fueron 3 días que, o sea, como que cada año lo hostea una de las, o sea, otra universidad y compiten en 5 deportes y toda la universidad se involucra. Entonces tú puedes ir a los juegos, hay fiestas en las noches. Son cada vez en una universidad, pero propiamente digo en el campus de la universidad. No, también como que, digamos, en estadios de la Copa Mundial, por ejemplo, ¿sí? de fútbol. ¿Pero cuántas personas pueden ir a ver, por ejemplo? O sea, lo que quieras. Más que todo de Yonsei y de Corea, como que se limita en cierto modo a lo de la universidad, pero también puedes traer gente. Hombre, esto es una cosa, si estás allí vas a verlo, ¿no? Y hay ambientazo, animación de las dos universidades, sí, ¿no? Sí, además justo como que, bueno, ellos son muy de los bailecitos y todo, entonces me tocó, o sea, 2 tardes enteras y sudaba, o sea, horrible, de entreno de los cheers. Entonces era, porque eran bailes, eran cosas, creo que nosotros lo teníamos un poco más que Yonsei. Obviamente porque éramos mucho mejores, pero que fue épico porque entonces cantaba las canciones en coreano, que no te las sabes, pero te las enseñan. Y más o menos, ¿no? Épico, o sea, fue el mejor fin de semana que tuve en el intercambio. Qué bueno, qué interesante. Pues si alguna vez me voy a Seúl, me apuntaré esto, aunque no vaya a lo mejor a las universidades. No. Coincidir con, ¿cómo las llamaba que era el torneo? Son los Kojong Games o los Jonko Games, dependiendo si los está haciendo Korea o Yonsei. O sea, lo vas a escuchar. Qué bueno. Y vete 100%. Y o sea, el último día, por ejemplo, está el after party, que lo hostea a una de las universidades, la que le toque ese año. A mí me tocó que este año, como era la mía, los alumni habían dejado pagados en los restaurantes comida y bebida. Entonces tú entrabas, cantabas una canción en coreano, que se la sabían normalmente los coreanos, y entrabas y había ambientazo. ¿Qué iniciativa más buena? No, y que estaban justamente, ahí sí que estuve muchísimo con coreanos y conocí a muchísima gente y fue súper cool. Y luego, ahora, porque yo creo, he visto que estamos llegando ya, pero te lanzo una pregunta rápida, que es, claro, ¿tú seguías las noticias de allí, las de los periódicos para algo? Porque claro, porque me has dicho tamén te interesaba para tu trabajo, tu estudio un poco, ¿no? Bueno, me tocó la ley marcial cuando estaba ahí. Entonces, o sea, no te puedo decir que lo llevé muy al día hasta que fue lo del presidente. Sí. Y ahí sí que estaba muchísimo con las noticias a ver si me tocaba salirme, si no, fue un poco ya hacia el final del intercambio. Tenía 2 amigas de España que estaban visitando y justamente fue como... Ya no podemos visitar. Sí, o sea, ojo, ese día, por ejemplo, la verdad es que no salimos porque nos recomendaron que no. No se puede, eso sí, o sea, internacionales que no fueron a las protestas, no nada te podían poner problema. O sea, el tema cultural se maneja con mucho respeto. Entonces, sí. Qué interesante, pues con esto vámonos ya que estamos llegando a Pamplona. Bueno. Y nada, te veré por la universidad. Lo mismo, muchas gracias.